Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les habla Julio Cepeda, dándoles la más cordial bienvenida a nuestros cultos especiales de Semana Santa, con la serie Las 7 Palabras del Señor Jesucristo en la Cruz de Calvario, en vivo, vía Zoom. Vamos a hacer una oración para dedicar a hoy miércoles 13 de abril de 2022, haga la aclaración. Y su cuarta palabra es la palabra de soledad y desamparo, en referencia a Mateo 27:46, siempre en vivo y vía Zoom. Vamos a hacer una pequeña oración para dedicar este servicio, Señor. Padre, te damos gracias por tenernos reunidos para hablar de tu palabra, para aprender más de tu palabra, para edificación y para que nuestro espíritu esté lleno siempre de ti. Te agradecemos todas tus bendiciones, tu misericordia y sobre todo la dádiva de la salvación. Haz que todo lo que relacionado con este culto sea de provecho. Gracias por tenernos aquí nuevamente y en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar a continuación himnos de nuestro himnario, celebremos su gloria. Celebremos su gloria, el himno número 161, titulado Cuán grande amor. En la carta a los Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios por su gran amor nos dio vida. Entonemos al Señor con gozo.
Queridos hermanos, vamos a continuar con el programa. Ahora vamos a dar la información semanal. Los invitamos a que nos acompañen mañana jueves a las 6 p.m. a la serie Las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, con la quinta palabra, la palabra de la necesidad de sustento físico, culminando el domingo 17 con el tema resurrección, primera parte a las 9 a.m., la segunda parte a las 11 a.m. También los invitamos para el sábado 23 de abril al evento de damas, en un horario de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde. Es de tipo presencial. Y asimismo les invitamos al primer ciclo de conferencias del 12º aniversario de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Tema: contiende por la fe que nos ha sido dada. Textos claves son Judas 1:3-4, 1:20-25. El conferencista invitado, Pastor Daniel Ponce, de Argentina. Estudio exegético de las epístolas Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas, en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia en el Chimbo, Santa Lucía. Fecha del 1 al 15 de mayo del 2022. Comienza el domingo 1 de mayo las jornadas de 9 y 11 a.m. Se retoman las conferencias de martes 3 a sábado 7, de 5:30 a 6:30 p.m. la primera conferencia y de 7 a 8 p.m. la segunda conferencia. Luego el domingo 8 en las jornadas de 9 y 11 a.m. se retoman las conferencias de martes 10 a sábado 14, de 5:30 a 6:30 p.m. la primera conferencia y de 7 a 8 p.m. la segunda conferencia, culminando el domingo 15 de mayo en las jornadas de 9 y 11 a.m. Estas primeras conferencias son eventos gratuitos, que hay transporte disponible y atención a niños. Si desea transporte para esos días, llame a la hermana Nina Moncada al celular 95 79 44 10. Ahora vamos a pasar a la lectura bíblica. En esta ocasión tenemos a Mateo, capítulo 27, versículo 46. La palabra dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí es hebreo, el resto es en arameo, y esto se refiere al clamor completamente en arameo. Este lamento es el cumplimiento del Salmo 22.1. Les recomiendo leer Salmo 22.1, uno de los muchos pasajes sorprendentes entre este salmo y los sucesos específicos de la crucifixión de Cristo. Ahora los invito a escuchar el mensaje de este día, de las 7 palabras del Señor Jesucristo en el cruz de Calvario, con la cuarta palabra, la palabra de solidaridad y desamparo, de referencia a Mateo 27:46, con el hermano Darwin Romero. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Prácticamente es buenas noches. ¿Verdad? Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Para poder escuchar palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la palabra de soledad y desamparo, tal como lo decía el hermano Julio. El texto base, hermanos, en esta tarde es Mateo 27:46. Así que, primeramente, vamos a poner en oración este momento. Vamos a orar al Señor para que sea Él el que nos dirija para poder estudiar su palabra y que nos hable en nuestros corazones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Con actitud de reverencia les voy a pedir que inclinen su rostro ahí y oremos al Señor. Gracias, Dios. En este momento, Padre, venimos ante ti, Señor, momento de
de reflexión, Padre, durante esta semana que la Iglesia ha destinado, Padre, para el estudio de tu palabra, recordando, Señor, la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí. Señor, sabemos que no es fácil, Padre, para todos nosotros, Padre, mientras muchas personas están en otras diligencias, Señor, están también en vacaciones. Señor, te pedimos que sea usted quien nos habla en nuestros corazones. Queremos meditar en tu palabra, Señor, y recordar, Señor, ese sacrificio que usted hizo con gran... es el sacrificio supremo, Señor, que todo ser humano debe estar agradecido. Toda aquella persona que es salva y que ha nacido de nuevo, Señor, debe de meditar en eso, Señor, para que podamos comprender la magnitud de lo que tú has hecho. Quisiste por nosotros también. Gracias, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, este momento, Señor, y este culto, Señor, esta hora, Señor. Te pido que sea su Espíritu Santo que nos dirija, que nos lleve y que nos permita, Señor, llegar, poder explicar de la mejor manera, Señor, su palabra, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como lo decía, entonces, el texto clave de este día, Mateo 27:46, vamos a la palabra del Señor. La palabra de soledad y desamparo. Así que vamos a Mateo 27:46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos, hermanos, que aquí ya Jesús está a punto de expirar, entregar su espíritu, porque ya estaba en su última hora muriendo en la cruz del Calvario. Ya había pasado gran parte del trayecto desde que fue entregado por Judas, por uno de sus discípulos, cuando ya había sido juzgado con una serie de arbitrariedades ante los fariseos, ante Pilatos. Ya había sido pasado por vergüenzas, había sido castigado y latigado, ya había sido desconfigurado totalmente físicamente su cuerpo. Ya estaba la tortura que había llevado físicamente, psicológicamente, mentalmente, ya lo había llevado al punto de la cruz, traspasado con clavos, hermanos, sobre el madero en aquel cerro, en aquel pináculo que le llamaban el Gólgota. Entonces podemos comprender, hermanos, que Jesús en ese momento ya estaba por dar ante Dios los últimos pasos del plan perfecto que estaba diseñado desde la eternidad por el Padre, para que Jesús cumpliera el propósito principal, que era el haber venido a la tierra como humano y como hijo de Dios. Siendo Dios y siendo humano, desde el principio de la fundación de la tierra, ya se sabía que Jesús iba a venir como Salvador en un plan perfecto que Dios tenía predestinado desde la eternidad. Entonces estaba por culminar, hermano, es como cuando nosotros estamos por culminar una carrera universitaria, ¿verdad? Estamos ahí a puntito de ser recibidos con nuestro título. En ese punto Jesús estaba ya por entregar su objetivo, su tarea principal, lo que el Padre le había encomendado. Sin embargo, vemos una pregunta en este versículo 46, hermanos, donde le dice, repetir nuevamente, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Por un momento piense, hermano, si Cristo ya tenía estudiado, sabía lo que había venido a este mundo, había identificado todo el proceso que había pasado, él ya había estudiado las mismas profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, hablaban acerca de él, ya sabían muchas profecías que había de cumplirse hasta la cruz. ¿Por qué pregunta por qué lo ha desamparado su padre? Debemos de entender, hermanos, que Cristo nunca había estado separado de su Padre, nunca había estado separado de Dios. Desde la eternidad siempre habían coexistido junto al Espíritu Santo, habían permanecido siempre juntos en comunión, aun cuando Cristo humanamente ya estaba en la tierra, había una comunión plena del Padre con él, con el Hijo. Cuando Jesús va al Jordán a bautizarse, las palabras que Dios le hace saber es que Él era su Hijo amado y que en Él había complacencia. Jesús lo sabía, hermano. Y Jesús lo sabe que había que pasar por todo eso. De hecho, el profeta Isaías le dice que él había de pasar por todo eso como una oveja que enmudeció y que fue escarnecido a causa de nosotros. Hay algo que debemos de entender, hermanos, y les voy a pedir que busquemos siempre en el libro de Mateo, vamos a ver lo que habla acerca del Getsemaní. Hay que comprender humanamente a Jesús, hermano. No como Dios, porque sabemos que como Dios, Él lo sabía todo. Humanamente, vámonos al Getsemaní con el Señor y leamos. Busquemos Mateo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Dicho sea de paso, hermanos, Jesús sabía que iba a quedar solo. Jesús sabía que todos sus discípulos iban a correr, iban a huir, lo iban a dejar solo. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar justamente en esa mañana, en el amanecer. Lo iba a negar 3 veces. Sin embargo, cuando se lo dijo, Pedro le dijo que él prefería morir antes de negarlo. Mas, sin embargo, Jesús le dijo, ciertamente te digo que tú me vas a negar. Entonces, veamos, hermanos, cómo Jesús ya entendía todo el proceso que debía pasar. Leamos en Mateo siempre 26, 36, 46. En el Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Veamos, hermanos, cómo Jesús busca auxilio siempre
delante de su Padre, delante de Dios. Sin embargo, me llama la atención que en las 3 ocasiones que él se separa de los discípulos para orar, le dice a su Padre: Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Jesús estaba planteando la probabilidad, pidiéndole a Dios de que encontrara o que si hubiera otra forma de redimir a las personas que habrían de ser salvas, que lo hiciera. Porque, hermanos, en la humanidad de Cristo estaba sintiendo, hermanos, lo que venía, la hora más oscura. Dice que entre la hora sexta y la hora novena hubo una oscuridad sobre la tierra. Ese fue el tiempo donde Jesús experimentó la ausencia total de su Padre, donde estaba siendo humillado, masacrado, estaba siendo totalmente, hermanos, imagínenselo, totalmente golpeado. No hay manera de describir los golpes que Cristo ya tenía y estaba sufriendo, el dolor de su carne física, hermanos. Y encima de eso, hermanos, estaba experimentando el dolor de la ira de Dios por causa de los pecados de la humanidad. Yo creo que, hermanos, o sea, sin ánimo de hacer entender o hacer creer que es como una obra teatral, pero yo me imagino, hermanos, que era más doloroso o era peor el pecado, el peso del pecado, hermanos, que era de todas las personas en el pasado, en el presente que estaba hace más de 2000 años en el Golgotá, y en el futuro, porque también llevaba su pecado y mi pecado, Jesús allí en la cruz de Calvario, yo creo que era peor que todo el dolor que él estaba sintiendo físicamente. Pero súmele las dos cosas, el dolor físico y el dolor emocional y dolor espiritual, hermano, producto de la ausencia del Dios, producto de el castigo que estaba recibiendo por mí, por usted y por toda la humanidad, por todos aquellos que habían de ser salvos. Entonces, si pensamos por un momento, querido hermano, meditamos en lo que en realidad el Señor pasó, los momentos previos a su arresto, a su entrega, los momentos previos a todo el proceso de su crucifixión y su muerte, creo yo que sí, Jesús estaba en un proceso, hermano. Estaba sintiendo desde el temor mismo, porque si del primer momento le estaba pidiendo a su padre: Padre, si hay otra manera de que podamos hacer esto, por favor, hagámoslo, pero que no se haga mi voluntad, sino que sea su voluntad. Entonces, la humanidad de Cristo, hermano, estaba ya sintiendo el peso sobre toda su espalda, toda su responsabilidad. Entonces, yo lo quiero llevar a ese punto, hermano, porque muchas veces no meditamos, no creemos, o se nos olvida, hermano, se nos pasa por alto todo ese sacrificio que Cristo hizo, hermano. No hay palabra humana, no hay palabra para describirla. En el ámbito espiritual, lo que Cristo hizo, claro, las personas, los hombres en aquel momento, cuando fue juzgado y cuando fue sentenciado y cuando fue llevado a la cruz, sí lo vieron, pero espiritualmente, hermanos, no se pudo ver lo que en aquel momento estaba pasando. Y yo creo que eso fue muchísimo más trascendental, hermanos, y el día que estemos con nuestro Señor, el mismo Señor nos lo va a mostrar. Porque para entender eso, hermanos, y el mismo apóstol Pedro lo habla más adelante, y el apóstol Pablo lo hablan en sus epístolas, de todo lo que Cristo hizo.
esto, hermanos, nos dio pie a que pudiéramos nosotros volver a tener comunión con el Padre, comunión con Dios, pudiéramos ser justificados, de ahí que tuviéramos, que Cristo nos hiciera justicia ante Dios por medio de su sacrificio. Veamos, lo quiero llevar, hermanos, al libro de Primera de Pedro 2:24 para reforzar lo que les quiero, lo que les estoy diciendo. Buscamos Primera de Pedro 2:24. Dice así, hermano. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ojo a esto, nosotros ya estábamos muertos, hermano, ya nosotros nacemos muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué tremendo, hermanos. Éramos muertos en nuestros pecados. Y ya teníamos el veredicto, ya teníamos el veredicto del Padre sobre nosotros. Sin necesidad de haber hecho, el hecho de haber nacido, hermano, la semilla que ya traíamos nosotros en nuestro cuerpo, ya nos había condenado anteriormente. Entonces, vemos, hermanos, cómo en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, vemos cómo los apóstoles dejan solo al Señor, no lo acompañan en oración. Vemos cómo uno de sus discípulos le entregan acto seguido después del Getsemaní, le entregan a los fariseos. Y ya Jesús lo sabía. Jesús sabía de que iba a quedar solo. Cuando lo arrestan y se aprestan, salen huyendo todos sus discípulos. Por ahí Pedro entra en pelea y discusión con uno de ellos y le corta la oreja a uno de los alguaciles, pero después salen todos desperdigados y descarriados, hermanos, y no se les vuelve a ver. Por allá en el Golgotá, cuando ya estaba en el madero, Cristo, se observaba a lo lejos a Juan, detrás de su madre María, entre escondido, viéndolo a lo largo. No estaban a la par de él, hermano. Estaba solo, estaba recibiendo burlas. Le decían los romanos, y le decían los mismos ladrones que habían crucificado junto a la par. Le decían que si era el Hijo de Dios que se bajara, que él decía que iba a resucitar, que iba a construir el templo y lo iba a construir en 3 días. Hermanos, que imagínense, hermanos, o sea, haciendo escarnio de una persona que estaba prácticamente moribunda, hermano. Si pudiéramos nosotros obtener el día de mañana ante el Señor, ya en gloria, cómo Él estuvo ahí, imagínenselo, totalmente desgarrado, hermanos. El mismo Pastor Julio en Semanas Santas anteriores ha dado prédicas de cómo fue el castigo físico que obtuvo el Señor cuando fue arrestado. Hermanos, fue degradante a la máxima expresión que un ser humano puede ser humillado. Y cómo aquellos látigos con puntas de hierro desprendían la carne del Señor. Y él, sin ni siquiera haber cometido un tan solo pecado en su vida, sin ni siquiera haber tenido la culpa de nadie, todo eso era, hermano, por cada uno de nosotros. Cada castigo que él estaba recibiendo. Y encima de eso, hermanos, estaba siendo presentado ante Dios como el sacrificio supremo, tal como lo dicen los apóstoles en sus epístolas posteriores. Entonces, hermanos, creamos
meditemos y pensemos por un momento, muchas veces nosotros nos hemos sentido solos, como se sentía el Señor en esa cruz solo. Nunca había estado lejos de Dios. En su perfección, hermano, en su perfección sublime, Dios, Cristo, nunca había estado separado de la comunión con su Padre, ni con el Espíritu Santo. Ese momento quedó solo, en ese momento él supo lo que era el verdadero terror de estar solo, lo que nosotros debíamos estar ahí. Cada uno de nosotros, hermanos, debió estar en una cruz. Y el castigo, hermano, de los pecados que habíamos cometido en vida, teníamos todo el peso de la ley sobre nosotros y con justicia de Dios. Sin embargo, todo eso quedó absolvido por el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando lo ponemos así, hermanos, de verdad que creemos que nunca vamos a poder comprender la magnitud del sacrificio del Señor. Es tan grande, tan inmenso, no tiene cabida en esta tierra lo que el Señor Jesús hizo para poder salvarnos. Entonces al menos es digno de que le contemos a los demás hermanos, a los que no conocen su palabra, a los que están descarriados y desperdigados, que ellos pueden conocer a ese mismo Señor y que tienen la salvación al alcance de su mano, hermanos, con solamente creer en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en aquella cruz el Señor Jesús experimentó el silencio, experimentó el desamparo que representa estar lejos de Dios. Elí lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Diciéndole al Padre. Sin embargo, la noche previa en el Getsemaní le estaba diciendo a sus discípulos, porque ya era tarde, me imagino que era sobre la hora de la madrugada y él tenía grandes esperanzas, hermano. Dice que su alma estaba abatida hasta la muerte. Él tenía mucha angustia, hermano, y que él orando tenía sudor en su frente como que si eran grandes gotas de sangre. Y en una de las pasajes en Lucas, siempre de cuando Jesús está en el Getsemaní, menciona en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que el Señor, que el Dios le mandó un ángel para que le confortara. Y ojo, hermanos, Jesús le pidió en 3 ocasiones que si había alguna otra forma de hacer eso, que por favor lo hiciera, pero que no se hiciera su voluntad, sino que hiciera la voluntad del Padre. Aún ahí Jesús estaba sometiéndose a la voluntad de Dios, hermanos. Él le mandó un ángel, dice, cuando estaban en el huerto, para que le confortara, pero tenía que pasar por eso, porque ya estaba predestinado, ya estaba dicho, estaba escrito, y era la voluntad del Padre. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, cuanto más nosotros debemos muchas veces buscar la voluntad de Dios, ¿verdad? Si lo ponemos en esa perspectiva, bajo ese plano. Cuanto más nosotros debemos someternos a la palabra del Señor. Jesús lo hizo, se lo pidió. Si se lo pidió, hermano, es porque estaba dentro de sus posibilidades pedirse. Estaba a la mano, era lícito pedírselo. Porque, póngase, no es para, nadie podía pasar por lo que el Señor pasó, hermano. Y recuerden, Jesús era 100% hombre, 100% humano. Perdón, Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y él en su humanidad también tenía, hermano, ese temor de pasar por ese proceso. Hasta injusto, hermano. Así llamémoslo, que era la crucifixión, el arresto, todo fue injusto para el Señor Jesús. Entonces, cuanto más, hermanos,
nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Acordémonos que el propósito divino de Jesús era morir en la cruz por la humanidad, para la salvación de nuestras almas. Como les decía al comienzo, ya estaba predestinado, ya estaba un plan diseñado por Dios mismo. Entonces, ya, hermanos, ese era el propósito de Jesús, de Dios, que Jesús viniera aquí y muriera por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ya todos los profetas habían dado todo testimonio y las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Hasta Juan había dicho lo mismo. Jesús mismo lo había dicho a sus discípulos, que era necesario morir, le era necesario. Y muchas veces lo decían en otras palabras y los discípulos no le entendían. Amén. Entonces, hermanos, era necesario que pasara por estos momentos últimos de soledad, de desamparo y traición. Miremos 2 Corintios 5:21. El apóstol Pablo también lo dice, 2 Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, hermano, sin embargo, estaba ahí, conoció el pecado en la cruz. Sintió la ira de Dios en la cruz, la justicia de Dios en la cruz, el castigo por el cual la humanidad merece estar allí en la cruz. Merecemos un castigo eterno, y todo eso lo vivió Jesús en la cruz. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Por eso es que muchas veces, hermanos, hay hermanos en las iglesias, como tal vez poniéndolo en contexto, no comprendemos, como les decía hace un momento, no comprendemos la magnitud del sacrificio de Cristo. Hay hermanos que se van de las iglesias, hermanos, se van resentidos por una mala mirada, o se resienten por chismes, por situaciones tan superficiales, hermanos. Y la verdad es que el que ha nacido de nuevo, hermano, no tiene que estar con eso. El que ha nacido de nuevo, Cristo tiene que ser su prioridad, su número uno, tiene que ser su objetivo siempre en la palabra de Dios, buscar la voluntad del Señor, no estar en discordia con hermanos, no entrar en controversia. Muchas veces, hermanos, una llamada de atención de parte de las autoridades de la iglesia y nos damos la vuelta y ya no queremos volver, y no es así, hermano. O sea, lo pongo como en un contexto, ¿verdad? Para que comprendamos lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos. Esas horas solo que pasó, que estuvo desamparado, no fue un juego, hermanos, de palabras, no fue un juego por un momento, no, hermanos. Él nunca había experimentado lo que era pagar por un pecado. Él no había experimentado la desunión con su Padre. Por un momento piense, hermano, por un momento piense cómo se sentiría un niño, pongámoslo así, de 8 años, que siempre los niños los cuidamos, andamos viéndolos donde están, les damos educación, les damos alimento, les damos ropa, y ese niño siempre ha sentido protección por parte de su padre, siempre ha sentido que es amado en todo momento. De repente hasta demasiado los consentimos en muchas ocasiones. ¿Cómo se sentiría ese niño, hermano, si de un momento a otro lo abandona y lo deja tirado a su suerte? Pues traslade eso, hermano,
a lo que Jesús sentía en ese momento. Él no entendía por qué estaba solo, por qué su padre le estaba dando la espalda, por qué no sentía la presencia del Espíritu Santo, por qué no sentía nada que tenía que ver, por qué allí, hermano, estaba sintiendo la ira de Dios. Esa es la justicia perfecta de Dios. Él fue convertido pecado, hermano. Así como lo dice Pablo, él fue convertido pecado para que nosotros fuéramos justicia por medio de su sacrificio en la cruz. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos solos, hermano. Y es normal. El ser humano, nosotros somos seres propensos, hermanos, a que a ser llevados por nuestras pasiones diarias. Y podemos caer en que sentimientos de soledad, sentimientos de que me siento solo, que no me siento, no me ayudan, que no me quieren. Pero si somos nacidos de nuevo, hermanos, no tenemos por qué estar en esta situación. Jesús procuraba lugares solos siempre. Ojo, no es que él nunca había estado solo físicamente. Él buscaba lugares solos para poder estar en comunión con Dios. Se fue 40 días al desierto, ayunaba, allá fue probado. Dios le mandó ángeles a que le sustentaran. Se iba a orar a lugares apartados, a buscar a estar en comunión y en presencia de Dios. O sea, no es, hermanos, que no había experimentado la soledad física. Eso era algo más, hermanos, lo que él estaba experimentando. ¿Por qué me habías dejado solo en ese momento? Dice, en la cruz, porque él estaba experimentando la soledad máxima, hermanos. Espiritualmente estaba sintiendo lo que una persona sin Cristo estaba sintiendo cuando muere. Entonces, el desamparo de Dios, hermanos, hacia su Hijo Jesucristo, lo experimentó Jesús en su máxima expresión. Como les decía, Jesús procuraba lugares solos. En Lucas 5, 15 al 16, rápidamente, dice un extracto así, Lucas 5, el 15 al 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Entonces, lo que él estaba sintiendo, les repito, en la cruz del Calvario era mucho más que eso, hermano. No era una soledad física, era una soledad espiritual. Algo que tal vez nosotros nunca hemos experimentado porque él era Dios. Él y el Padre eran uno solo. Siempre lo dijo a sus discípulos. Siempre se lo dijo. Si me ves a mí, me ves al Padre. Estás viendo lo mismo. Somos uno solo. Estamos en comunión permanente. Y como nosotros humanamente nunca lo hemos experimentado, y Pablo lo dice, que hasta que lleguemos y seamos transformados a la altura del varón perfecto, ya cuando estemos en gloria con nuestro Señor Jesús, vamos a poder experimentar eso, parte de lo que el Señor experimentaba. Amén. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del desamparo y la soledad de Cristo? Bueno, la separación con su Padre, con Dios mismo. Romanos 1:18 nos dice lo siguiente, hermano. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la justicia, la ira de Dios, como les comentaba, estaba siendo revelada en ese momento en la cruz del Calvario. Estaba siendo revelada en la cruz del Calvario. Y eso mismo, consecuencia de lo que estaba sintiendo de desamparo y la soledad de Cristo en la cruz, nos lo dice Hebreos 12, 23, 24, que es la comunión, nos convierte en comunión de los salvos con Dios mismo. Esa soledad, ese desamparo, esa soledad que estaba sintiendo Cristo, es lo que nos hace que el día de hoy estemos aquí, hermanos, estudiando su palabra y podemos estar en comunión, podemos estar libremente, hermanos. Usted puede ahí mismo orar, cerrar sus ojos y orar con Dios y Dios lo está escuchando. ¿Por qué? Porque usted tiene fe en su Hijo Jesús. Miremos lo que dice Hebreos 12, 23, 24. Hebreos 12, 23, 24.
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quiénes son la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, hermanos? Somos nosotros, su iglesia, por lo que Él murió, todos los salvos que entran en el nuevo pacto. A Dios, dice, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. Todo eso, hermano, hizo todo ese proceso que pasó Jesús en la cruz, que pasó Jesús, humillaciones, múltiples humillaciones, múltiples injusticias, nos hace ver, hermanos, de que el Señor todo eso lo tenía ya predestinado. Y sí, el Señor lo sabía. No es por menos lo que pasó en el Getsemaní, hermanos. ¿Verdad? Él sabía, les repito, que iba a estar solo totalmente. De repente, hermanos, no sé si él tomaba en cuenta de que iba a estar solo, de que Dios no le iba a contestar, que Dios le iba a dar la espalda, que su padre no le iba a contestar más. Vemos en el Salmo 22, hermanos, en el Salmo 22, un salmo profético de que Jesús estaba cuando Jesús estaba en la cruz. Busquemos rápidamente el Salmo 22, hermanos. Ya para terminar. Un grito de angustia y un canto de alabanza. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Vemos el versículo 1 y 2 del Salmo 22, hermano. Las mismas palabras que estaba diciendo Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ya estaba escrito, hermano, que esa era la voluntad de Dios. Ya era el plan de Dios, el sacrificio perfecto. Así como lo dijo el profeta Isaías, que como oveja que va al matadero, enmudeció. Y allí, hermanos, el Hijo de Dios se presentó ante su Padre como el perfecto sacrificio para poder expiarnos nuestros pecados y poder alcanzar, y que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Como conclusión, hermanos, podemos pensar que el Señor Jesús, en la soledad que tuvo Jesús en esos momentos, en esas horas, desde la hora sexta a la hora novena, dice que hubo una oscuridad completa sobre la tierra. Pongámonos ahí frente a esa cruz por un momento y piensen, hermanos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? De repente le hubiéramos gritado también que bajara de la cruz y era el Hijo de Dios. Jesús sabía, hermano, de que ese momento era el más duro por el que vino, que iba a estar su estadía aquí en la tierra. Jesús sabía de que espiritualmente las cosas estaban sucediendo, estaban siendo transformadas y cambiadas, no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Y que ese era el paso, ese era el punto de inflexión de la historia de la humanidad, hermano. Jesús sabía perfectamente de que eso nos iba a dar pie a una generación primogénita, como lo leímos ya hace un momento en el apóstol
Pablo, para que nosotros pudiéramos ser salvos. El desamparo de Jesús en todo el proceso de traición, sentencia y crucifixión, muerte en la cruz, nos ayuda a entender, hermano, nuestras circunstancias. Les repito nuevamente, que esas cosas, hermano, las trivialidades de la vida diarias, en su familia, en la iglesia, en su trabajo, no lo haga desenfocarse de lo que verdaderamente importa, hermano, en la vida. Es enfocarnos, hermano, en buscar la voluntad de Dios siempre, en someternos a la obediencia a través de su palabra y de buscar, hermano, siempre la voluntad de Dios. Veamos el ejemplo de Jesús. Se lo pidió a su padre en 3 ocasiones en Getsemaní. Sin embargo, como les repito, la voluntad de Dios ya estaba predestinada, ya estaba estipulado desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Entonces, meditemos, hermanos, los invito a que pensemos a lo que Jesús experimentó. Vuelvo y les repito, yo pensando en voz alta, hermano, hasta puedo pensar de que ese momento, esas horas de soledad y desamparo que sufrió Jesús fueron más dolorosos aún que el dolor físico que estaba pasando. Piense todo el pecado que había sobre sus espaldas, de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Toda la ira de Dios estaba ahí. Y el enemigo, en este caso, hermanos, Satanás, estaba pensando que estaba obteniendo una victoria sobre Dios mismo. Era una derrota que se estaba gestando ahí. El sacrificio de Dios, de Jesús, nunca lo vamos a terminar de comprender, hermano, y ni de magnificar su grandeza. Toda la grandeza del universo, hermanos, no se dará abasto para lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces yo los invito a que en esta Semana Santa meditemos, pensemos y reflexionemos en qué estamos fallando, en qué podemos cambiar, hermano, y podamos hacer las cosas de mejor manera. Los invito a que por un momento oremos y le pidamos a Dios que transforme nuestros pensamientos y nuestros corazones, hermano, en que estemos fallando. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Señor, tu muerte no fue en vano, Señor. Hay millones y millones de personas, Señor, que hoy día, Señor, están buscándote a ti, Señor. Están queriendo, Señor, someterse a su palabra, Señor. Señor, y que mis hermanos que están escuchando este mensaje, Padre, puedan, Señor, confrontarse y reflexionar así como yo lo estoy haciendo, Señor, y como tú lo has hecho conmigo, Padre. Padre, para que seamos transformados de nuestra manera de pensar, de vivir, de ver las cosas, Señor, las simplezas de la vida, Señor, y podamos, Señor, someternos a lo que es la obediencia a ti, Señor, a través de tu palabra. Queremos conocerte más, Señor, a ti, a través de ti, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Señor, bendícenos, protégenos de todo daño, Señor. Te alabamos, te bendecimos por tu sacrificio, por tu muerte y tu resurrección, Señor. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. La gracia inmerecida, Señor, que tú nos has regalado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice esta iglesia. Gracias, Señor, por todos estos cultos, Señor, por todos los planes que se hacen, Señor, en pos de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Bendiciones, hermano Darwin. Dios le bendiga. Amén.
Hermanos, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das. Es momento de darte algo de eso, mucho que tú nos das. Te glorificamos, Padre, y nuevamente te damos gracias por todo. Te pedimos que los hogares de los hermanos tengan su sustento diario y que sus trabajos estén en bien. Ya que perdió su trabajo, proveerle uno según tu santa voluntad. Porque tú sabes qué nos conviene y qué no. Agradecemos todo lo que haces por nosotros, Padre. Nosotros hacemos un poco de gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a escuchar un himno de nuestro himnario, celebremos su gloria. Ahora vamos a entonar el himno 216. Aleluya, gloria a Cristo. El libro de Apocalipsis 1:5 nos dice: Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. A Él demos gloria y honra con esta alabanza. Hermanos, hemos llegado al final de este servicio. Les invitamos para mañana a continuar escuchando la palabra y con la serie las palabras de 7 palabras de Cristo en la cruz de Calvario. Mañana la 5ª palabra. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les bendiga.